Hola a todos, paz y bien. Comenzamos con la sesión cuarta, la última, dedicada a los escritos de Clara. Los apartados de composición y autenticidad, clasificación y división, me remito a los apuntes, lo vais viendo despacio, y aquí nos vamos a limitar a comentar lo que es el testamento, que es uno de los textos emblemáticos de Clara junto con la regla y la bendición. El testamento, como os digo, lo compone Santa Clara hacia el final de su vida. Vamos a ir ya directamente a los textos. Nos situamos en text 1. Lo colocamos bien para poder leerlo. Aquí lo tenemos, Testamento de Santa Clara. Bien, pues como os digo, no había sido aprobada todavía la regla por el Papa Inocencio IV, el 9 de agosto de 1953. Aquí pues debemos de refrescar un poquito la parte de la biografía que vimos en la sesión primera. Y tampoco sabía ella si iba a ser reconocida por el Papa la cuestión de la pobreza, en los términos en que ella la defiende. De ahí que vamos a ver cómo la tónica dominante va a ser la insistencia en la pobreza a lo largo de todo el testamento. Recordad que allá por el año 1215, en el Concilio Lateranense, hay un canon que dice que todas las órdenes que van naciendo pues tienen que someterse a las reglas ya existentes ante tanta proliferación para evitar la confusión. Y Clara y sus hermanas pues se han de someter a la regla de San Benito. Pero claro, esto a ella no le gusta y para salvar la originalidad de su inspiración y la peculiaridad de esa promesa y de esa forma de vida que había prometido a San Francisco en San Damián, pues Clara solicita del Papa Inocencio III el privilegio de la pobreza, por el que el Papa la autoriza a vivir sin privilegios, ni rentas, ni posesiones. Después, profundizaremos sobre esto y veremos en qué consiste este privilegio. ¿Cómo comienza el testamento? El testamento comienza reconociendo y dando gracias a Dios Padre por la obra que ha hecho en ella por medio del Hijo y del bienaventurado Padre Francisco. Si leéis, dice: entre los múltiples bienes que hemos recibido y diariamente recibimos del que nos da con esplendidez el Padre de las misericordias, y por los que mayormente debemos dar gracias al mismo Padre glorioso, está el de nuestra vocación. Pues cuanto más perfecta y mayor es, tanto más es lo que le debemos a Él. Por eso dice el apóstol: conoce tu vocación. Y entonces pues aquí pues va a decir cuáles son sus dos brazos que siempre han sido su sustento y su apoyo. Por un lado pues el Hijo de Dios, el Señor Jesús, y por otro lado su beatísimo Padre Francisco, verdadero amante e imitador suyo. Debemos pues considerar amadas hermanas, y entonces pues trata de hacer a sus hermanas que sean conscientes de cómo Dios en todo momento pues ha estado detrás de ellas y las ha multiplicado con inmensos dones. El primero de ellos pues poniéndoles en el camino a San Francisco, que lo alude a él pues constantemente en esa acción de gracias. Entonces, ¿por qué Clara comienza el testamento dando gracias? Es lo primero que tenemos que ver. Pues mirad, esto es así porque la afirmación básica que recorre todo el testamento es la bondad que comprende la paternidad divina. Y esta bondad está presente desde el comienzo mismo de nuestra vida. Primero con el bautismo, es la elección que origina el bautismo. Y segundo, la elección que intensifica el compromiso que adquirimos en el bautismo a través de los consejos evangélicos. Clara se da cuenta que en sí misma ella no ha hecho mérito alguno para que Dios la mire. Se sitúa en esa línea de la gratuidad que recorre toda la historia de la salvación de Israel, pero también la historia de su propia vida. Y de ahí la necesidad que tiene de dar gracias, porque se siente deudora de este inmenso Dios, don que el Señor le ha regalado. De ahí esa expresión: conoce tu vocación. Esta es la misma convicción que tiene Jesús y que ha experimentado en su misión en Palestina. Ahí os pongo dos citas, cuando Jesús en Lucas 11:13, pues dice: si vosotros que aun siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
es la misma, es el mismo sentimiento. Y de hecho, por el contenido y espíritu que resuman sus palabras, y seguimos leyendo en los versículos siguientes, parece que Clara está pensando en la invocación al Padre que hace Jesús en la oración de Mateo 11, 25, 26, cuando dice: bendito seas, Padre, porque le has revelado estas cosas a los pobres y a los sencillos. Bueno, pues ese regocijo con el que habla Jesús, ese gozo, porque ha sido objeto de la condescendencia del Padre, y él se siente como también entre los pequeños a los que el Padre le ha revelado sus grandezas y sus misterios. Pues Clara también habla con este mismo gozo y este mismo regocijo, y todas sus palabras, como si nos vamos al Testamento 3, el archivo 3, os lo he mencionado así porque todo es el Testamento, lo único que está dividido en distintos archivos. Bueno, pues la segunda parte del Testamento, el segundo apartado, veis que tiene por título Conversión y orígenes de las hermanas pobres. Bien, pues si comenzamos a leer desde el versículo 24, lo que Clara aquí hace es todo un recorrido desde que ella recibió la vocación, bueno, pues hasta que es acogida por Francisco en San Damián. Francisco les entrega la forma y vida, Clara le promete obediencia, y a partir de ahí pues se preocupa del cuidado, de la atención de las hermanas, tanto Francisco como en lo sucesivo su orden, ¿no? Entonces todo esto ella quiere mostrar que ha sido todo un camino guiado por la providencia amorosa de Dios, toda la historia de su orden. Y esto Clara lo percibe con estilo de minoridad, que es la minoridad que ha aprendido de Francisco. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque esto se nota mucho en la insistencia que Clara hace en esa acción de gracias y alabanzas. Si leéis el Testamento, todo es en este tono, para resaltar más la bondad y la grandeza del Creador en contraste con su pequeñez. Si os dais cuenta, ya tenemos un paralelismo con Francisco, como él también en todo momento tiene presente y expresa este contraste en sus escritos. Pues bien, esa minoridad pues lógicamente incluye la vida de pobreza como lógica consecuencia de vivir desde la paternidad divina. Si vais leyendo los versículos 24 a 32, pues os vais a dar cuenta de esto. Es conveniente que lo comprobéis leyéndolo despacio. Y todo esto, ¿por qué? Pues porque el hilo teológico, el objetivo de estas líneas es que Clara quiere lograr que sus hermanas sean conscientes y experimenten a Dios como un Padre misericordioso, el Padre de las misericordias que repite varias veces, que se preocupa por sus criaturas y que se responsabiliza del mantenimiento de sus hijas. Es decir, el objetivo de la misión de Clara y de sus hermanas es mostrar el rostro misericordioso y bondadoso del Padre. Lo veis aquí en el versículo 31, como otra vez repite, donde el Señor por su misericordia y su gracia es el Padre de las misericordias. También lo podéis ver en el versículo 58. Y esta es la manera que tiene Clara de mostrarlo, la manera que tiene Clara de mostrar esa bondad del Padre que está pendiente de sus hijas, pues es desapropiándose de todo y confiando su vida y la de sus hermanas ciegamente en la providencia de Dios. Esta es la pobreza que viven. La pobreza que siguen Francisco y Clara es la pobreza de Jesús, que es mucho más que la ausencia de bienes materiales para vivir. Se podría resumir con una sola frase. La pobreza que sigue Clara y Francisco es hacer visible la presencia de Dios en la historia. ¿Y esto cómo se hace? Pues yo os lo pongo en 3 pasos. 1. Si por amor el creyente se vacía de sí, es esa desapropiación que quiere vivir Clara y Francisco. En segundo lugar, vive en forma de siervo, es la minoridad, el sentimiento, la convicción desde la que todo se experimenta y se vive, como una forma de entender que mi vida es algo que no me pertenece, sino que me ha sido dado para honrar así al Señor. ¿Y cómo? Pues amando a sus hijos como Él me ama a mí. Esta es la convicción de la que parte Clara y Francisco.
Y por eso, pues ya en tercer lugar, os he puesto aquel que es capaz de dar la vida por los demás por amor. Entonces, claro, cuando esto se vive así, la preocupación por los bienes esenciales para vivir pasa así a un segundo lugar. Y luego, pues en los versículos 33 a 36, veis cómo vuelve a insistir en esta pobreza. Está relatando. Se está refiriendo a Francisco, dice, y luego escribió para nosotras la forma de vida con este propósito, sobre todo, pues para que perseveráramos siempre. Continúa en test 4, si cambiamos de escrito, nos vamos aquí al cuarto, pues ahí tenéis el versículo 33, para que perseveráramos en la santa pobreza, y no se contentó con exhortarnos durante su vida con muchas palabras y ejemplos al amor y la observancia de la santísima pobreza, otra vez la repite, ya llevamos 2 veces, sino que también dejó varios escritos para que no nos apartáramos de ningún modo de ella después de su muerte, como nunca quiso apartarse de la santa pobreza. ¿Veis? Otra vez lo repite. Entonces, si llegamos hasta el final, ¿cuántas veces repite aquí la santa pobreza? Lo repite 4 veces. Y no apartarse de ningún modo de ella, lo repite 3 veces. Es esa insistencia en la pobreza que es lo que ella quiere recalcar en el testamento. Una cosa sobre la que os quiero llamar la atención, y con esto enlazo con el principio, con ese privilegio de la pobreza del que os hablaba. Esta pobreza que viven Francisco y Clara también es una pobreza distinta a la que en este momento están viviendo las restantes órdenes religiosas. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos la pobreza era una pobreza personal, pero no era una pobreza respecto o de la institución. Es decir, la institución, el monasterio, sí que podía tener posesiones, y estas posesiones pues se aconsejaba el tenerlas sobre todo para la supervivencia de sus moradores, que tuviera un patrimonio, que tuviera un huerto para poder labrarlo, para poder así pues sacar el sustento necesario. Pero fijaos que en Francisco y en Clara esta pobreza pasa a formar parte de la estructura de la orden. A diferencia del resto de las órdenes, este voto, como os digo, pues aquí es personal. Y en el caso de Clara y de Francisco, si nos vamos a Testamento 6, en el versículo 53, veis cómo aquí nos dice lo siguiente. Ella quiere pues bueno, mostrar este empeño que tienen, que tanto ella como sus sucesoras sigan observando esta pobreza que prometió Francisco, y dice lo siguiente: y tanto la que desempeñe este oficio como las demás hermanas sean solícitas con esta forma de vivir la pobreza, y estén atentas a no adquirir ni recibir en torno a ese lugar, al monasterio, más terreno del que exija la extrema necesidad de un huerto en el que se cultiven las hortalizas. Fijaos, ella quiere desapropiarse de todo y conservar únicamente para sí pues lo más imprescindible para el sustento diario. Es decir, que solamente pues se reserven las hermanas un pequeño huerto que dé para la alimentación, y si fuera necesario para el decoro del edificio poseer más terreno, que éste se deje siempre baldío y sin cultivar, como si no estuviera. Entonces es una pobreza que Clara también quiere que pase a la orden, y esto ya lo consigue, como os digo, de Inocencio III, pero en este momento en el que escribe el testamento todavía no había conseguido la aprobación por parte de Inocencio IV. Esta pobreza pues también la refleja no solamente en el testamento, sino también en la regla. Entonces, por eso os pongo ahí que si nos vamos a la regla, al principio, la introducción, pues veis cómo Clara se expresa del siguiente modo. Esto no lo tenéis proyectado, os lo digo. La forma de vida, comienza así la regla, de la orden de las hermanas pobres. Francisco dirá la regla y vida. Clara quita la regla, lo cambia por únicamente la forma de vida para dar a entender que no es un texto legislativo. De los frailes menores, ella lo cambia por orden de las hermanas pobres, instituida por el bienaventurado Francisco, es esta, 2 puntos. Todo lo demás igual, y a continuación, a la hora de expresar los consejos evangélicos, ella dice guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia,
En segundo lugar, sin nada propio, que es la pobreza, y en tercer lugar, en castidad. Ella aquí hace un cambio de orden, en Francisco la pobreza ocupa el tercer lugar, pero ella, pues como os digo, por esta insistencia, por este querer recalcar la pobreza, con vistas a la aprobación de la regla, que es algo que ella todavía pues tiene ahí pues en el aire, pues quiere darle esta relevancia, esta insistencia machacona, ¿no? Y bueno, pues luego, por lo que se refiere pues al apartado de la cruz, de Cristo crucificado, seguís por ahí los apuntes, contrastando y comparando con los textos. Y por último, pues respecto a la sintaxis, la forma de expresión, pues ahí el paralelismo pues es tremendo con Francisco, ¿no? Entonces es conveniente pues que vayáis comparando esos versículos, los versículos 27, 29, 30, que os pongo ahí, donde se refleja el uso de la conjunción y entrelazar el texto a través de citas bíblicas, muy propio del medievo, pero también muy particular de Francisco y de Clara, y sobre todo pues, los versículos 24 a 26, cuando ella hace ese recorrido por el proceso de su conversión, pues que viene a asemejarse a los versículos 1 a 5 del Testamento de Francisco. Lo comparáis porque veis cómo el tono pues es muy parecido. Y bueno, pues esto es una lista abierta. Ahí, pues bueno, ya lo dejo también para que vosotros pues sigáis añadiendo elementos que hay muchos más y ya pues lo dejo a ver qué os sugiere a vosotros. Estos son unas líneas fundamentales únicamente, pero que es bueno que esto, pues una vez visto, lo compartamos en el foro y sigamos comentándolo. Así es que gracias por todo y nos vemos a lo largo de la semana.